Hola amigos, en el capítulo anterior vimos cómo durante los años 70 algunas producciones para adultos abandonaron parcialmente la clandestinidad y consiguieron llegar a salas comerciales. El público era más amplio, sí, pero había un pequeño detalle. Todavía tenías que entrar físicamente a un cine especializado, comprar tu entrada y esperar precisamente que ese día no entrara alguien que tú también conozcas. La libertad sexual avanzaba, pero la invisibilidad todavía estaba trabajando en ello. Ese límite comenzó a romperse antes de terminar la década. Sony comercializó el Betamax en 1975 y JVC presentó el sistema VHS durante el año siguiente. Ambos permitían reproducir grabaciones directamente en un televisor doméstico, sin proyectores ni salas cinematográficas, pero al principio eran aparatos costosos, así que la privacidad tenía un precio y no precisamente uno barato, pero ofrecían algo que ningún cine podía garantizar completamente: el control. El espectador podía elegir cuándo mirar, cuándo detener la cinta, rebobinarla y regresar a esa bella escena que estabas viendo, sin horarios ni desconocidos sentados a tu alrededor, que a veces incluso hasta te miraban. La experiencia empezaba a pertenecer mucho más a quien estaba frente a la pantalla. O sea, tú. La industria comprendió rápidamente lo que significaba aquello y comenzó a trasladar antiguas y nuevas películas hacia el mercado doméstico. Los cines especializados no desaparecieron inmediatamente, pero perdieron progresivamente su posición central. Durante los años 80, la nueva puerta de entrada ya no tendría una marquesina luminosa, sino tendría estanterías, un mostrador y un empleado de videoclub a quien le podías hacer una señal para poder ingresar a ese cuartito secreto. Pero antes de seguir con la tercera parte, las dos primeras partes las subí hace más de un año, junto con otros videos que hice y recogí de otros de mis canales que ya había eliminado. Pero ahí sucedieron algunas cosas con la primera parte que tuvo que ser eliminada y abandoné el canal. Volví a ingresar para eliminar completamente este canal después de un año y me di con la sorpresa que la segunda parte tenía más de 200.000 visitas y más de 300.000 hoy que estoy subiendo este nuevo video. Así que tomaré esto como una señal divina y terminaré las partes faltantes y subiré nuevos videos. Así que dicho esto, sigamos con el video actual. Entrar a un videoclub durante los 80 significaba encontrarse con estanterías cubiertas por cajas llamativas. Sí que eran llamativas. Las películas convencionales ocupaban el espacio principal, mientras que el contenido para adultos solía mantenerse apartado. En muchos establecimientos había una cortinita, una puertita o directamente una habitación trasera reservada para los clientes adultos. Los controles tampoco eran idénticos en todas partes. Algunas tiendas pedían identificación, lo cual estaba bien, pero otras confiaban en la vigilancia de sus empleados y en que nadie pareciera demasiado joven, algo que a veces aprovechábamos. Una vez dentro, el cliente examinaba las carátulas y llevaba su selección hasta el mostrador. Seguía existiendo cierta exposición, claro, pero era bastante menor que entrar directamente a un cine especializado. Podías entrar buscando Top Gun y terminar saliendo con New Wave Hooker. El videoclub no juzgaba, solamente te cobraba. A la posibilidad doméstica de pausar y rebobinar se añadió algo todavía más importante para el negocio: el alquiler. El cliente podía conservar una cinta durante una noche muy caliente o varios días, devolverla después y permitir que exactamente la misma copia generara nuevos ingresos con el siguiente usuario. Para determinados videoclubes independientes, el catálogo adulto llegó a representar una fuente relevante de dinero. En otros, su presencia era pequeña o inexistente, dependiendo de las restricciones locales y de las decisiones del propietario. Y no todo se alquilaba. Algunos establecimientos y distribuidores vendían copias selladas para quienes preferían conservarlas, mientras los catálogos por correo permitían comprar sin depender del inventario disponible en esa tienda. Eso llevó películas hasta localidades donde ni siquiera existía un videoclub especializado. Básicamente, antes de comprar contenido con 2 clics, o incluso a veces hasta 1, había que rellenar un formulario, enviarlo por correo y practicar una virtud olvidada
hoy en día: la paciencia. Durante los primeros años, buena parte de aquella oferta recuperó reproducciones originalmente estrenadas en cines durante los 70. Algunas llegaron completas, otras fueron recortadas, pegosteadas, reeditadas o publicadas con títulos diferentes. Digamos que algunas cintas pasaron por tantas manos antes de llegar al consumidor que lo de versión original empezó a convertirse en un concepto bastante flexible. Pero el mercado dejó pronto de vivir únicamente del pasado. Nuevas películas comenzaron a grabarse pensando desde el principio en su alquiler y venta doméstica, y hacia 1986 el video ya había superado al celuloide como principal medio de reproducción dentro del sector. A partir de una cinta maestra podían fabricarse numerosas copias sin producir costosos rollos cinematográficos destinados a diferentes salas. Eso aceleró la distribución y permitió colocar novedades en muchas ciudades al mismo tiempo. En ese nuevo entorno, la carátula adquirió una importancia enorme, como los melones que se veían. Debía convencer antes de que el consumidor hubiera visto siquiera un minuto de ese video. Fotografías, nombres reconocibles y frases promocionales competían por destacarse entre cientos de cajas prácticamente iguales. Los cines especializados continuaron funcionando, pero cada vez concentraban menos peso comercial. A mediados de los 80, el alquiler y la venta doméstica ocupaban una parte fundamental del negocio. El videoclub había solucionado el problema del acceso, ahora quedaba otro bastante lucrativo. Alguien tenía que llenar todas aquellas estanterías. Llenar aquellas estanterías significaba producir más películas, hacerlo con mayor rapidez y gastar menos. El video ayudó precisamente en esas tres cosas. Reducía parte de los costes asociados en celuloide, permitía utilizar cámaras más ligeras y facilitaba trabajar con equipos técnicos más pequeños. La edición también podía realizarse con mayor rapidez que cortando y uniendo físicamente película cinematográfica. Además, desde una cinta maestra podían producirse numerosas copias destinadas a tiendas de diferentes ciudades. El resultado era bastante evidente: menos tiempo entre producción y distribución, y mucho más títulos compitiendo por el mismo espacio. Es decir, la industria descubrió una de las leyes universales del comercio: cuando una estantería queda vacía, alguien la va a intentar llenar antes que tú. El Valle de San Fernando reunía varias condiciones favorables para esa producción. Había viviendas y almacenes utilizables como localizaciones, alquileres relativamente bajos y proximidad a camarógrafos, maquilladores, editores y otros técnicos relacionados con Hollywood. Hacia mediados de los años 80, compañías y trabajadores comenzaron a concentrarse especialmente alrededor de lugares como Chatsworth o Van Nuys. Algunas empresas ya tenían experiencia previa. Caballero Control Corporation había sido fundada por Noel C. Bloom en 1974, y al comenzar los 80 su división de video doméstico amplió considerablemente el catálogo disponible. Su funcionamiento demostraba que una empresa podía controlar producción, duplicación y distribución sin depender completamente del circuito tradicional de salas. Vivid Video fue fundada por Steven Hirsch y David James en 1984. Eligió otra estrategia. No quería competir solamente lanzando más títulos, sino creando una marca que pudiera reconocerse rápidamente. Sus carátulas comenzaron a recibir un tratamiento más cuidadoso y posteriormente sus contratos exclusivos vincularían determinados rostros directamente con la compañía. Es decir, en una pared llena de cajas, ser reconocible empezaba a valer casi tanto como tener una buena película. Ese mismo año, Candida Royal fundó Femme Productions con una intención diferente. Su propuesta buscaba representar el deseo femenino y dirigirse especialmente a mujeres y parejas, demostrando que el mercado doméstico permitía segmentar público mucho más específico. Falcon Studio ocupaba otro espacio. Chuck Holmes lo había fundado en San Francisco en 1971 como una operación dirigida al mercado gay masculino y apoyaba inicialmente a la venta por correo. Con el VHS, Falcon pudo ampliar sus largometrajes y distribuirlos mucho más allá
de California. El video no creó aquel público, simplemente permitió alcanzarlo con mucha mayor facilidad. La especialización se convirtió así en otra herramienta comercial. Había producciones pensadas en parejas, mujeres, hombres gays y diferentes preferencias. Ya te imaginarás tú. También aparecieron colecciones temáticas, secuelas y series numeradas. Si un título funcionaba, la industria descubrió una solución extraordinariamente sofisticada. Ponle el número detrás y vuelve a intentarlo. Con tantos lanzamientos, elegir comenzó a resultar complicado. Adult Beauty News apareció en febrero de 1983, precisamente como un pequeño boletín de 8 páginas, destinado inicialmente a orientarte a ti, consumidor, frente a aquella avalancha de títulos. Con el tiempo incorporó entrevistas, noticias comerciales e información para distribuidores y productores. En 1984 anunció sus primeros premios. Aquellos reconocimientos podían promocionar películas, directores e intérpretes, proporcionando otra forma de distinguirse dentro de un catálogo que ya estaba saturado. Y aún así, todavía seguían apareciendo nuevas compañías. En 1993, Steve Orenstein fundó Wicked Pictures en Canoga Park, cuando el mercado del video ya estaba completamente establecido. Ojo, para entonces simplemente producir una película ya no bastaba. Cada estudio necesitaba una identidad, un público y algo que pudiera reconocerse inmediatamente. El siguiente paso era casi inevitable. Si una empresa podía convertirse en una marca, también podía serlo una persona. Las compañías ya tenían logotipos, carátulas y premios. Ahora necesitaban un rostro capaz de vender todo aquello. Vivid convirtió esta idea en una estrategia clara cuando contrató exclusivamente a Ginger Lynn. Su primera producción para la compañía, Ginger, apareció en finales de los años 1984 y el acuerdo incluía regalías, promoción específica y participación en determinadas decisiones de reparto y guión. Después, Vivid colocó su imagen en 16 carátulas consecutivas. No hacía falta ser un especialista en marketing para entender el mensaje. Si el cliente reconocía el rostro y algo más, probablemente también recordaría a nuestra empresa. Era en cierta forma el concepto de influencer varias décadas antes de que alguien tuviera que pedirte que activaras la campanita, suscribirte y no olvidarte compartir este video con tus amigos. Somos actualmente menos de 1000 seguidores en este momento que estoy subiendo el video, así que por favor compártelo y sigamos con el video. Nina Hartley construyó una identidad diferente después de debutar en Educating Nina durante 1984. Su formación de enfermería y sus posteriores intervenciones públicas hicieron que su nombre terminara relacionado también con educación sexual, algo poco habitual dentro de aquella industria. John Holmes perteneció a la generación anterior, pero continuó trabajando durante los primeros años del video. Su presencia funcionó como conexión entre la edad de oro explicada en el capítulo anterior, que te dejo arriba el link para que puedas también visualizarlo, y aquel nuevo mercado dominado por videocintas. Peter North, activo desde 1983, representó otra clase de permanencia. Su nombre apareció durante los 80 y 90 en centenares de lanzamientos. El mercado gay desarrolló igualmente sus propias estrellas. Jeff Striker debutó en Bigger Than Life en 1986 y convirtió su imagen en una marca controlando cuidadosamente sus proyectos, realizando presentaciones públicas y asociando diferentes productos con su nombre. Detrás de cámaras, Chichi LaRue comenzó a dirigir para Catalina Video en 1987 y terminó convirtiéndose en una figura reconocible por derecho propio. Europa produjo también nombres que atravesaron fronteras. Por ejemplo, el gran Rocco Siffredi pasó durante los años 90 de ser actor a director y productor, demostrando que algunas estrellas ya no querían aparecer únicamente delante de la cámara. También querían decidir qué ocurría detrás de ellas. Y no solo hablo de la filmación. Después de todo, si tu rostro estaba vendiendo la película, resultaba lógico preguntarse quién estaba cobrando realmente por construir la marca. Asia Carrera debutó en 1993 y recibió en 1995 el AVN Actor Femenina del Año.
convirtiéndose en la primera actriz asiática reconocida en ese premio. Pero la culminación comercial del sistema llegaría ese mismo año, cuando Wicked Pictures contrató exclusivamente a la bella, a la grandiosa, a la diosa Jenna Jameson, o también conocida como Jenna Jameson. La compañía concentró películas, entrevistas, fotografías, revistas y apariciones públicas alrededor de su imagen. En 1996, Jameson recibió el AVN a 9 estrella y mejor actriz en video. Desde entonces su nombre podía funcionar prácticamente como una garantía comercial para distribuidores, tiendas y compradores. Los premios, convenciones y firmas de autógrafos prolongaban esa relación mucho más allá de una película. Una estrella podía mantener colecciones completas, aparecer en campañas publicitarias y atraer clientes simplemente usando su nombre. Las películas, mientras tanto, también necesitaban diferenciarse. La siguiente selección no pretende decidir cuáles fueron las mejores, porque hay bastante discusión que tenemos en internet. Son 10 producciones representativas por influencia, popularidad, innovación o reconocimiento dentro de la industria. En los comentarios déjenme si han logrado ver alguna de estas películas y déjenme ahí sus reseñas de qué tal les pareció esa película en su momento que lo vieron. Si no lo vieron, tenemos internet y lo pueden ver. Empecemos con la lista. Tabú e Insaciable, ambas de 1980, conservaron historias más extensas heredadas de la etapa cinematográfica. The Vitus Dallas encontró una segunda vida mediante sus sucesivas reediciones en VHS. New Wave Hooker, de 1985, incorporó música, neón y una estética muy relacionada con el videoclip de aquella época. Night Strips, dirigida por Andrew Blake y estrenada en 1989, colocó la fotografía estilizada en el centro de la producción y recibió reconocimientos técnicos. The Masseuse, de 1990, y Chameleons, de 1992, reforzaron nuevamente la importancia de las actuaciones y del guión. Durante los 90s, Sex y Blue Movie apostaron por producciones visualmente más elaboradas, mientras Latex de 1995 y Shock de 1996 incorporaron elementos de ciencia ficción y efectos digitales. Aquella selección demuestra que la era del video nunca tuvo una única fórmula. Algunas producciones vendían una historia, otras una estética. Muchas dependían del nombre situado en la carátula, pero cuanto más famosas se volvían aquellas estrellas, más difícil resultaba mantener fuera de la conversación los problemas existentes detrás de las cámaras. La profesionalización había traído contratos, publicidad y dinero, pero también hizo más visible fallos que antes podían permanecer ocultos. El ejemplo más grave apareció en julio de 1986 alrededor de Traci Lords. Las autoridades confirmaron que casi todo su catálogo había sido producido cuando ella aún era menor de edad. La revelación mostró que una identificación falsa había conseguido atravesar controles prácticamente inexistentes. Tiendas, cines y distribuidores retiraron rápidamente sus películas. Numerosas copias fueron devueltas, decomisadas o destruidas para poder evitar que continuaran dentro del circuito legal. Y aquí no bastaba con decir que alguien había presentado un documento falso. Productoras y agentes habían aceptado identificaciones sin comprobar adecuadamente su autenticidad. La industria había descubierto de la peor manera que el parece mayor no constituye precisamente un sistema de verificación documental. En ese contexto, el Congreso de Estados Unidos aprobó en 1988 la sección federal 2257. La regulación establecía obligaciones para poder comprobar y conservar la identidad de los actores. Los productores debían registrar nombres legales, alias, fechas de nacimiento y documentos oficiales, además de indicar dónde permanecían almacenados estos expedientes. Así, verificar que alguien era mayor de edad dejó de depender simplemente de una pregunta o de guardar una fotografía. La documentación debía poder ser revisada posteriormente. Pero esa no fue la única transformación jurídica.
En agosto de 1988, la Corte Suprema de California resolvió Estados Unidos versus Freeman. Harold Freeman había sido condenado por pagar a actores adultos para participar en actos sexuales filmados, utilizando contra él las leyes estatales sobre prostitución. La corte anuló aquella condena, determinó que pagar a adultos para realizar actos sexuales legales dentro de una película no obscena no constituía automáticamente a la prostitución. El fallo no convirtió cualquier producción en legal, ni eliminó las normas contra la obscenidad, pero cerró una vía concreta de persecución penal. Eso proporcionaría mayor seguridad jurídica a compañías, técnicos y distribuidores que ya estaban concentrándose en el Valle de San Fernando. California acababa de ofrecer algo especialmente valioso para cualquier industria: saber con mayor claridad dónde estaba la línea legal. Mientras los tribunales discutían contratos y registros, empezó la crisis del VIH. Introdujo un problema completamente diferente. Durante los 80 todavía no existía un tratamiento eficaz, y recibir un diagnóstico podía significar una expectativa de vida muy limitada. Una parte importante de la producción gay masculina respondió incorporando antes preservativos y mensajes del sexo seguro. Organizaciones homosexuales ya distribuían materiales preventivos y promovían su utilización desde 1982 y 1983. En buena parte del mercado heterosexual, en cambio, se desarrolló una estrategia basada principalmente en pruebas periódicas. Muchas compañías evitaban mostrar preservativos porque consideraban que podían reducir ventas y alquileres. El mercado había conseguido inventar contratos exclusivos y campañas publicitarias bastante sofisticadas, pero seguía discutiendo si enseñar protección podía espantar al cliente. Imagínense. En 1998, varios diagnósticos positivos demostraron las limitaciones de aquel sistema. 4 actores contrajeron esta enfermedad dentro de una cadena de contactos profesionales. El brote obligó a identificar compañeros de escena, repetir análisis y suspender temporalmente nuevas grabaciones. También generó acuerdos provisionales para poder utilizar preservativos en determinadas producciones heterosexuales. La ex actriz Sharon Mitchell fundó entonces Adult Industry Medical, conocida como la AIM. El sistema organizó pruebas mensuales de la enfermedad mediante PCR, y posteriormente incorporó otras infecciones de transmisión sexual. Ante un resultado positivo, se identificaban contactos recientes y se detenía temporalmente su participación en nuevas producciones. Aquello permitía detectar infecciones antes, pero no convertía un resultado negativo en un escudo mágico. Muchos actores pagaban sus propios análisis y autorizaban compartir información médica con productores y compañeros. También continuaban abiertas cuestiones laborales, muchos más amplias. ¿Qué prácticas se habían acordado antes de grabar? Si un actor podía rechazarlas sin sufrir consecuencias, ¿quién asumía los costos médicos? ¿O qué presión existía para trabajar sin preservativo? La seguridad dependía de pruebas, sí, pero también de consentimiento y condiciones laborales claras. Al mismo tiempo, el no por producía una división profunda dentro del feminismo de Estados Unidos. Andrea Dworkin y Catherine McKinnon sostenían que determinadas representaciones constituían discriminación contra las mujeres. Sus argumentos inspiraron una ordenanza aprobada en Indianápolis durante 1984 para permitir demandas civiles relacionadas con el no por. La justicia federal anuló posteriormente aquella norma porque restringía expresiones según su contenido y punto de vista. Frente a esa posición, también existieron feministas sexopositivas que rechazaban la censura y defendían cambiar quién producía las imágenes, cómo se representaba el deseo y qué control tenían las participantes. Candida Royal reveló parte de esa filosofía a Femme Productions, orientando sus películas especialmente hacia mujeres y parejas. La profesionalización había creado fama y grandes marcas. Ahora estaba obligando a la misma industria a hablar de documentación, consentimiento, prevención sanitaria y responsabilidad. Y mientras intentaba resolver todo aquello, otro problema viajaba silenciosamente de videocasetera en videocasetera: la copia pirata.
Copiar una cinta VHS no exigía precisamente una organización criminal sofisticada. Bastaban dos videocaseteras. Una reproducía el original y la otra grababa una cinta virgen. El problema era que el VHS utilizaba una señal analógica, así que cada nueva generación perdía parte de la calidad. Si alguien copiaba aquella copia nuevamente, aumentaba el ruido, la distorsión y la pérdida de color. Era algo parecido a fotocopiar una fotocopia de otra fotocopia. Tarde o temprano seguías entendiendo lo que había allí, pero cada generación envejecía bastante peor. Algunas cintas incorporaron sistemas anticopia, especialmente Macrovision. La tecnología manipulaba la señal y confundía el control automático de la videocasetera utilizada para poder grabarla, produciendo imágenes oscuras, inestables o con variaciones constantes de brillo. No eliminaba todas las copias, pero era la manera tecnológica de decir: puedes intentarlo, pero voy a hacer que te arrepientas aunque sea un poco. Las productoras también comenzaron a competir ofreciendo algo que una copia clandestina normalmente no podía reproducir correctamente: colecciones oficiales, reediciones mejor presentadas, entrevistas, avances, tomas descartadas y otros materiales adicionales. Pero la verdadera amenaza del VHS no llegaría mediante otra cinta. En la segunda mitad de los 90 apareció un formato completamente digital. Toshiba comenzó a vender su primer reproductor DVD en Japón el 1 de noviembre de 1996. Un disco de una sola capa podía almacenar 4.5 GB y aproximadamente 133 minutos de video. Un avance tecnológico para ese tiempo. Ofrecía mejor imagen y sonido, pero había una ventaja todavía más práctica: permitía acceder directamente a una escena mediante un menú. El ritual de avanzar una cinta durante varios minutos empezaba a desaparecer. Fue una pequeña victoria tecnológica para una humanidad que aparentemente llevaba años cansado de rebobinar. Las productoras aprovecharon esas capacidades incluyendo menús, avances, entrevistas, material detrás de cámaras e incluso diferentes ángulos. Vivid produjo aproximadamente 600.000 discos durante 1998 y proyectaba duplicar esa cantidad al año siguiente. El DVD, sin embargo, no hizo desaparecer inmediatamente el VHS. Ambos formatos convivieron durante varios años en hogares, videoclubes y catálogos de venta. Todavía en 1999, ejecutivos del sector consideraban que el VHS conservaría una presencia doméstica importante. El cambio fue gradual, no un interruptor que alguien apagó una noche. Y mientras VHS y DVD discutían quién ocuparía el estante, Internet comenzó a plantear una pregunta mucho más incómoda: ¿y para qué necesitas un estante? Las primeras páginas para adultos ofrecían principalmente fotografías comprimidas y pequeños archivos descargables. Los clips tenían que ser breves porque las conexiones tecnológicas transmitían datos con extrema lentitud. Descargar una película completa en pocos minutos era sencillamente imposible en ese tiempo. En julio de 1995, Danny Ashe lanzó Danny Hard Drive. Inicialmente funcionaba como un club de seguidores donde publicaba contenido propio y vendía fotografías y otros productos. En febrero de 1996 añadió una sección de pago llamada Hotbox, con fotografías y entrevistas. Los usuarios podían pagar una membresía mensual mediante tarjeta de crédito para poder acceder a contenido actualizado continuamente. No sé a qué me recuerda esto hoy en día. La diferencia comercial era enorme. La empresa ya no necesitaba fabricar una nueva copia física para cada consumidor. Y todavía mejor, para el negocio, aquella persona podía pagar nuevamente al mes siguiente. Internet Entertainment Group amplió este modelo durante 1996 y 1997 mediante páginas de suscripción y video en vivo, con conexiones de 28.8 kilobytes. Aquellas transmisiones eran pequeñas, borrosas y frecuentemente entrecortadas, pero demostraba algo mucho más importante: ya era posible cobrar
placer por contenido sexual transmitido directamente hasta una computadora. En 1999, Boyer Dorm llevó aquella idea de acceso permanente todavía más lejos. Una vivienda de Tampa utilizaba 40 cámaras y cobraba $34 mensuales. Aproximadamente 8.400 personas pagaban para acceder a aquellas transmisiones durante el día. Estas empresas ya no utilizaban internet únicamente como escaparate para poder vender películas físicas. Había empezado a tratarlo como un mercado independiente capaz de actualizar contenido constantemente y cobrar directamente al consumidor. En el límite del año 2000 apareció otro nombre conocido. Jenna Jameson y Jay Gardina fundaron Club Jenna como una empresa digital basada inicialmente en membresías y contenido personal. La producción de películas llegaría después, pero durante 20 años el VHS había llevado el cine para adultos desde las salas hasta los hogares. El internet ofrecía algo todavía más radical: entrar sin videoclub, sin mostrador, sin disco y sin una cinta que tengas que esconder mientras que vas a tu auto. En el siguiente video veremos cómo ese cambio terminó transformando la distribución, los pagos y la relación directa entre los actores y los consumidores. Esto sería todo por hoy. Recuerden que en los comentarios también pueden dejar toda la información extra que tengan sobre el tema. Compártanla si gustan. Eso sí, si quieren debatir entre ustedes, háganlo por favor, pero con respeto. Si vienen con comentarios para llamar la atención, faltando respeto a otro suscriptor, imponiendo ideas o tirando odio, hate, te voy a banear. ¿Quieres que ese comentario sea difícil de banear por mí? Bueno, comparte este video con tus amigos y ayúdame a tener tantos suscriptores que ni tiempo me dé de poder banearte. Nos vemos para el próximo video. Hasta luego.